La aventura del Colegio Priori es uno de los cuentos de misterio que pertenecen al regreso de Sherlock Holmes, escrita por Sir Arthur Conan Doyle. Esta historia empieza cuando Sherlock Holmes y el Dr. Watson reciben en su oficina de Baker Street la visita del fundador y director del aristocrático y famosísimo Colegio Priori, el Dr. Thornycroft Huxtable, un aristócrata fiel encarnación del aplomo, la solidez por sus numerosos títulos académicos tan dignos y rimbombantes. Sin embargo, cuando estuvo dentro de la oficina de Holmes, lo primero que pasó fue que se tambaleó y se desmayó. Luego de unos instantes de su recuperación, este doctor Huxtable se notaba tan frustrado, tan aturdido, que no había dormido la noche anterior y desesperado le solicitó a Holmes lo acompañara de regreso al norte de Inglaterra, a Mackleton, a solucionar un caso. Holmes al inicio se rehusó, ya que él estaba muy ocupado en sus asuntos en Londres, y le mencionó que solamente un asunto muy sui generis, particularmente y supremamente importante, lo podría sacar de la ciudad. Fue ahí que el doctor Huxtable se sorprendió, ya que Holmes no estuvo al tanto de que supuestamente habían secuestrado a Lord Saltire, Arthur Saltire, hijo único y heredero del duque de Holdernesse. Y también le manifestó que él conocía que Holmes trabajaba por amor al trabajo, por amor al arte, hacía sus investigaciones, pero le ponía en autos que su excelencia, el duque de Holdernesse, está ofreciendo 5.000 libras a quien señale el paradero de su hijo, y 1.000 libras adicionales también a quien diga quiénes son las personas o la persona que está reteniendo a su heredero. Ante este nuevo panorama, Holmes decidió ipso facto acudir al norte de Inglaterra, a Mackleton, con Watson y con el doctor Huxtable. Ellos, este par de sabuesos, Holmes y Watson, llegaron al Colegio Priori. Allí encontraron al duque de Holdernesse acompañado de su secretario personal, de James Wilder. James Wilder era un tipo algo inteligente, se veía también un tipo agresivo, algo malvado, nervioso. Y pues al inicio ellos como que no querían que Holmes tomara parte de la investigación, ya que se basaban en que sus asuntos eran tan privados que no querían que los demás lo hicieran más público. Pero como ya Holmes había tomado conocimiento de todo y Holmes tampoco quería salir de Mackleton, su excelencia aceptó que Holmes averiguara. Sin embargo, el duque no se prestaba, no daba mucha información, como no estaba muy solícito, muy colaborador, a pesar que su hijo único, su pequeño de 10 años, había sido secuestrado. Y bueno, el doctor Huxtable le puso al corriente de los acontecimientos, le comentó que el niño había desaparecido hace 3 días, que no le puso en conocimiento a Holmes debido a la discreción que solicitaba su excelencia. También le comentó de que los duques se habían separado recientemente, que la duquesa había viajado al sur de Francia con su familia, que su secretario, el secretario del duque, James Wilder, hace 3 semanas había ido al colegio que él regentaba, al Colegio Priori, para informar las intenciones del duque de colocar a su hijo, a su único heredero, bajo su custodia. Y bueno, esta situación obviamente que le dio mucha alegría a Huxtable, sin saber que esto sería el preludio de la más horrorosa y grande de sus desgracias, porque él perdió su tranquilidad.
También le comentó que el duque últimamente andaba de mal humor, que andaba muy ocupado en sus asuntos públicos, protocolares, y que el niño andaba muy triste y que él extrañaba mucho a su madre. Y bueno, entonces habían dos opciones: o el niño había desaparecido en contra de su voluntad o con su voluntad. Para Hans, el niño desapareció por sus propios medios, con su voluntad. Ahora el modo había sido por carretera o por el campo. Para Hans era por el campo. En el campo ellos hicieron sus investigaciones y bueno, y también había otro dato de que no solamente había desaparecido Lord Saltire, sino también el profesor de alemán. Y no había ninguna relación maestro-alumno entre ambos, ni tampoco una relación amical, ni nada por el estilo. Sin embargo, en el campo encontraron malas noticias, encontraron la bicicleta y también encontraron el cadáver de Heidegger, el profesor de alemán. Hans, con un campesino, puso en autos la información directa hacia el profesor, hacia el doctor Hacktabol, y siguió su camino. Se encontró con una posada de nombre El Gallo de Pelea. Ahí Hans y Watson observaron discretamente y se dieron con más sorpresas. En esa posada también vieron al secretario del duque, James Wilder, también al niño, a Lord Saltire y al mismísimo duque. Esto ya era demasiado para Hans. Se regresó con esta información y al día siguiente pues fueron finalmente al Palacio Ducal. Se entrevistaron con el duque, que tampoco fue tan fácil porque James Wilder, su secretario, ponía muchas trabas, pero dada la frialdad, la inexorable frialdad de Hans, el secretario James Wilder se dio cuenta de que era imposible privarle de esa comunicación con el duque. Así que Hans, fuera de todo pronóstico, y fue a preguntarle al duque si era cierto lo de la recompensa y quería que el duque lo confirmara. Y el duque obviamente que le dijo que sí, que si él hacía bien su trabajo no tendría ninguna queja de tacañería hacia Hans. Entonces Hans le dijo: mire, su excelencia, ya resolví el caso, así que quiero mi cheque por 6.000 libras. Entonces su Alteza pues no podía creerlo, pensó que era una broma y es más, hasta se ofendió y le dijo: señor Hans, este no es el momento para chistes, así que por favor quiero más seriedad en este asunto. Y Hans se reafirmó y le dijo: nunca he hablado tan serio como ahora, así que insisto en mi cheque de 6.000 libras. Su hijo estaba hasta la noche anterior en la posada El Gallo de Pelea y lo acusó a usted. Con estos datos pues el duque se dejó caer en su sillón y, desesperado, con las manos en la cabeza, le pidió discreción, le pidió a Hans que lo ayudara y le pidió por favor que no acusaran a James Wilder, su supuesto secretario personal. Entonces también le dijo de que el cheque no se lo haría por 6.000 libras, sino por 12.000 libras. Y bueno, pues insistía en que el asunto debía quedar ahí nada más, ya que supuestamente Hans no había comentado esto con nadie más. Pero Hans le dijo que no, que la situación no era tan sencilla como Su Alteza pensaba, ya que había un cadáver, había muerto el profesor de alemán y que no estaba bien, porque él estaba contraviniendo las leyes del duque, que él se prestara a esta situación como que encubriendo a los asesinos. Y el duque le comentó que James Wilder no era su secretario, sino su hijo mayor, producto de su gran amor del pasado con una dama que no pertenecía a la nobleza, una dama de
escasos recursos económicos, de cual él sí se enamoró, pero no pudo concretar en matrimonio dadas las leyes sociales, pero que finalmente la dama falleció y él se hizo cargo de James Wilder, le dio la mejor educación del mundo, y que pasado el tiempo, pasaron los años y él sí contrajo nupcias con la duquesa, la madre de Lord Saltire, de Arthur. Sin embargo, con el tiempo James Wilder se averiguó del secreto mejor guardado de su Alteza, de su Excelencia, y empezó a extorsionarlo, lo amenazó con un escándalo y empezó a odiar tanto a su hermano menor, a Arthur, que planificó con Hayes, el dueño de la posada, el secuestro de su hermano menor, que posteriormente el duque supo de los malos movimientos de su hijo mayor. Sin embargo, cayó. Él guardó silencio porque cada vez que miraba el rostro de su hijo mayor, veía en él al rostro de su amada que había muerto. Y esto estaba pésimo. Incluso Holmes se lo dijo, ya que pues él se doblegó ante la maldad de su hijo mayor y puso en riesgo a su inocente hijo menor. Así que le dijo, si es que él quería que realmente lo ayudara, que llamara a su lacayo y que le permitiera dar las órdenes que Holmes consideraba pertinentes. Y simplemente el duque hizo un gesto permisivo, tocó el timbre eléctrico y apareció el sirviente. Entonces Holmes le dijo, le comunicó que su Alteza Lord Saltire ya fue encontrado, así que debe ir a traerlo inmediatamente de la posada del gallo de pelea. Y bueno, ya como el duque había sido sincero, también terminó de sincerarse y le comunicó a Holmes que su hijo mayor, James Wilder, pensaba irse a buscar suerte en Australia. Y bueno, y el cuento termina así. De esta manera también le sugiere que regrese con su esposa, con la duquesa. Y ahí termina este cuento. Y si te ha gustado, entonces te espero en mi próximo video de Patisol Rodríguez. Hasta pronto.